Muy buenas noches nuevamente con ustedes. Para mí es una gran bendición nuevamente poder conectarme con ustedes. Gracias a Dios porque Él es grande, Él es maravilloso. Él es el Dios de verdad y bueno, damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido conectarnos a través de este medio para seguir teniendo una serie de enseñanzas de acuerdo a las escrituras. Nuestro propósito es siempre alentar a la gente al conocimiento de la palabra del Señor. Para mí, hermanos, no me canso de ministrar la palabra del Señor, porque yo sé que esto nos es saludable para todos nosotros. Amén, para nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, siéntanse bienvenidos. Además, aunque sea por este medio, siempre siéntanse alegres, hermanos, y ministrados. Amén. Bien, hemos estado estudiando acerca de la iglesia, el modelo de la iglesia que tiene Dios. Pero ustedes pueden recordar también, hermanos, cómo es que la obra del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre va a tratar, hermanos, de implementar, de hacer algo por su iglesia. Así que nosotros podemos recordar, hermanos, que siempre, hermanos, el modelo que Dios ha trazado, hermanos, sobre todos los tiempos es la iglesia. La iglesia, hermanos, fue un proyecto mayor que Dios diseñó desde antes de todos los tiempos, gloria al Señor. Y para ello, hermanos, Dios ha estado trabajando arduamente y no ha terminado en su hora. Ustedes recuerdan, hermanos, que la iglesia, como es el proyecto más grande de todos los tiempos, entonces Dios, hermanos, hubo la participación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para engrandecer su iglesia. Y en ello, hermanos, podemos ver que precisamente, hermanos, vemos aquí la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, siempre contribuyendo a la edificación de la iglesia. Ustedes recuerdan, por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, vemos la obra de los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, gloria al Señor, y el evangelista. Así que ese es dado por Cristo Jesús a la obra del evangelio. Pero también, hermanos, vemos que también ahí podemos ver los 7 dones vocacionales o dones de operaciones que aparecen en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Y esto, hermanos, recordemos que los 5 ministerios nos van a hablar del gobierno de la iglesia, mientras que los dones de operaciones están repartidos a lo largo de toda la iglesia. Y eso es, hermanos, la contribución, hermanos, de Dios Padre para la iglesia. Así que mientras los dones del Espíritu Santo son ministrados a la iglesia por Cristo, los dones de operaciones, hermanos, son ministrados, ¿sí?, por Dios Padre, los del Señor, y repartidos a la iglesia. Pero también hay una tercera forma, hermanos, de contribuir a la iglesia gloriosa, a la iglesia universal, que es precisamente los dones del Espíritu Santo, que nosotros podemos ver enumerados, perdón, en 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 10. Entonces, eso va a ser los dones precisamente dados por el Espíritu Santo. Así que vemos entonces, hermanos, el modelo de la iglesia. La iglesia, hermanos, va a ser edificada por Dios Padre a través de los dones de operaciones o los dones vocacionales, ¿sí?, que son repartidos a lo largo de la iglesia. Pero también, hermanos, la iglesia va a ser alimentado por los 5 ministerios, que es la contribución de Cristo Jesús para la iglesia. Y esto va a ser, hermanos, lo que va a ser la cabeza, hermanos, la autoridad. Así que mientras los dones de operaciones están repartidos a lo largo de la iglesia, en todos los miembros, ¿sí?, los dones, hermanos, ¿sí?, los ministerios van a ser dados para el gobierno de la iglesia. Y finalmente, hermanos, podemos ver ahora, ¿sí?, que los dones del Espíritu Santo que aparecen en Corintios, 1 Corintios capítulo 10, hermanos, van a ser dados, hermanos, también de manera general para toda la iglesia. Todo ello, ¿con qué propósito? Para el crecimiento, para la edificación de la iglesia gloriosa. Gloria al Señor. Bueno, entonces habíamos hablado acerca de esto y la semana pasada empezamos a hablar, hermanos, acerca de los 5 ministerios. Así que en esta semana, la semana pasada, estuvimos hablando sobre el ministerio profético y dimos apenas unos comienzos de lo que Dios quiere hacer en el ministerio. Recordemos de este ministerio, recordemos que el profeta, la palabra profeta, si nosotros lo vemos en el griego, es profetes. Y dice el que predice, ¿sí?, o que es un hombre con inspiración. Y podemos ver, hermanos, que se está atribuyendo a Dios. Dios es el que capacita a los profetas. Gloria al Señor. Si nosotros vemos ahora el profeta en el griego,
sí significa, hermanos, que es un hombre inspirado, que predice el futuro y recibe revelación directamente de Dios. Entonces vemos que es un hombre que Dios utiliza para los fines, para mostrar la voluntad del Señor. Gloria al Señor. Así que todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas, a excepción de algunos libros, o por ejemplo podemos ver, digamos, los libros como de Proverbios, que fue, o como Salmos. Salmos fue escrito por el rey David, muchos de ellos, de los Salmos, aunque también por Asaf, y algunos dicen que fue también escritos algunos por Salomón, pero en su mayoría fueron escritos por el rey David. Así que, hermanos, fue un rey, pero muchos de esos salmos tienen un contenido profético, gloria al Señor. Pero también podemos ver, por ejemplo, los libros sapiensales, ¿sí? Que es Cantares y Proverbios, donde también, hermanos, fue escrito a su vez por Salomón. Pero Salomón también muestra muchas cosas proféticas, gloria al Señor. Pero generalmente lo que prevalece ahí es el ministerio profético en los libros del Antiguo Testamento, que fueron 39 libros, gloria al Señor. Ahora, generalmente, hermanos, el Nuevo Testamento ya va a ser escrito por los apóstoles. Así que el Antiguo Testamento generalmente predominó el profeta, en el Nuevo Testamento va a predominar especialmente los apóstoles, gloria al Señor. Ahora, el Antiguo Testamento está lleno de hombres que buscaron de Dios. Igualmente el Nuevo Testamento. La diferencia entre uno de otro, hermanos, es que Dios instruyó, Dios a través de los profetas, ellos hacían lo que Dios le convenía, lo que Dios quería que el pueblo hiciera. En cambio, en los apóstoles del Nuevo Testamento, hermanos, se establecieron doctrinas, lineamientos, formas de cómo la nación, ¿sí? O cómo la iglesia tenía que funcionar, gloria al Señor. Así que habíamos visto algunas situaciones claras acerca del ministerio profético. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta, hermanos, es el canal de Dios, ¿sí? Dios muestra su plan a través de estos hombres. En otras palabras, los profetas, ellos son como escribientes. Ustedes conocieron lo que se le llamó el fax hace unos 20, 25 años, o lo que fue hace como unos 40, 50 años el teletipo, que eran únicamente ellos transmisores de información, de datos. Así como el fax, hermanos, transmitía únicamente entre el emisor y el receptor, hermanos, eso es, hermanos, la función de los profetas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Entonces ellos simplemente eran mediadores, Dios los usaba para mostrar su voluntad a la nación de Israel. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, hermanos, como predominaban generalmente los profetas, podemos ver ahí, por ejemplo, a Esdras. Esdras fue un profeta, pero también fue un escribiente. A Nehemías, que fue un profeta. Isaías fue un profeta. Daniel mayormente fue un profeta. Nehemías fue un profeta. Gloria al Señor. Ahora, muchos de ellos mostraron cuál era la voluntad del Señor. Ellos, hermanos, veían, hermanos, en retrospectiva, cuál iba a ser la voluntad del Señor. Habíamos mencionado también, hermanos, que los profetas anunciaron también la venida, el advenimiento del Mesías. Por ejemplo, podemos ver ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Es decir, hermanos, los profetas antecedieron, dieron, hermanos, atisbos, hablaron acerca del Mesías que después habría de venir. Por ejemplo, hermanos, Isaías. Isaías, que fue escrito, hermanos, algo así como 700 años antes de Cristo, habló acerca del Mesías, especialmente Isaías capítulo 11, gloria al Señor, habló acerca del Mesías. Isaías 53 también habló. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Van a predecir, hermanos, la venida del Mesías, pero también, hermanos, podemos ver que hay salmos proféticos. Salmos 22, ¿sí? Salmos 24, Salmos 18, también el 79 y el 88, entre otros, hermanos. Entonces muchos de ellos van a predecir acerca del advenimiento de Cristo, gloria al Señor. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, que hermanos, simplemente el profeta, a través del profeta, hermanos, la palabra de Dios va a fluir a través de ellos, ¿sí? Y los profetas no van a hablar por su propia cuenta, sino que son teletipos, son como el fax, son como emisores
de cuál es la voluntad de Dios. Amén. Ahora bien, la Escritura menciona, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, el caso de Juan. Mateo 11, versículo 9 al 11, dice, más que saliste a ver un profeta, también os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Vemos, hermanos, que el último profeta, hermanos, que se puede hablar, hermanos, en cierta medida con categoría, era el profeta Juan el Bautista. Pero, hermanos, ¿cómo podemos entender? Dice que no habrá otro profeta mayor como Juan en lo que perteneció antes del advenimiento de Cristo. Pero también ustedes pueden entender que la Escritura también dice que no habrá otro mayor como Moisés, el profeta Moisés, en poderoso en obras y en hechos. Entonces, ¿quién era mayor que otro, hermanos? Yo estuve investigando esto y bueno, por un lado dice que no habrá otro profeta mayor que Juan el Bautista, pero también la Escritura menciona que no habrá otro profeta mayor, hermanos, como Moisés en hechos y en obras. Hermanos, los dos, hermanos, valen en este sentido, nada más que con tiempos diferentes. Por ejemplo, Moisés pertenece, hermanos, al Antiguo Testamento. Él está, hermanos, inmerso en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, él fue el de los profetas más grandes y más representantes, hermanos, que se mencionan en el Antiguo Testamento. Él era, hermanos, el que hacía la voluntad del Señor. Ahora, el caso de Juan el Bautista, la Escritura lo pone, ¿sí?, entre el periodo intertestamentario. Es decir, hermanos, Juan Bautista estuvo en esos 400 años de silencio que se menciona en la Escritura. Entre el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Malaquías, que fue el último que se escribió, Malaquías, hermanos, fue escrito algo así como 410, 408 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, quiere decir, hermanos, que Juan vino a hablar acerca de Cristo, pero fue el último de los profetas. Porque, hermanos, a partir del Nuevo Testamento, hermanos, se menciona el Cristo. Entonces, hermanos, el Nuevo Testamento se da apertura con Cristo Jesús. Así que, hermanos, en este sentido, Moisés fue el profeta del Antiguo Testamento y Juan Bautista fue el profeta, hermanos, de intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, que habíamos también mencionado, por ejemplo, en Isaías capítulo 44, versículo 6, y Jeremías capítulo 19, versículo 3, y Ezequías capítulo 14, versículo 6, hermanos, ahí hay una idea clara que se menciona. Dice, así dice Jehová. La expresión es, así dice Jehová, o voz de Jehová, o Dios. Vamos a verlo, por ejemplo, Isaías 44. Observen, hermanos, cómo ellos no hablan por su propia cuenta, sino que hablan de parte de Dios. 44:6 dice en Isaías, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dice, así dice Jehová. Quiere decir, hermanos, que lo que va a decir el profeta no es de su propia cosecha, sino es la voz de Dios. Amén. Esta idea se repite también en Jeremías, vamos a verlo. El siguiente libro, capítulo 19, versículo 3. Dice, dirás pues, oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá. Entonces dice, palabras de Jehová. Entonces, nuevamente, hermanos, así como Isaías, ahora lo vemos aquí en Jeremías, que ellos no hablaban por su propia cuenta, sino que era Dios mismo usando la voz de ellos, y de ellos, hermanos, hacían únicamente lo que Dios les dictaba. Un tercer caso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová. Entonces, hermanos, observen, hermanos, que lo que los profetas decían, lo decían, hermanos, de parte de Dios.
no era cosecha suya. Así como las expresiones de así dice Jehová, ¿sí? Así dice el Señor, y Jehová habló